Problema 4. Calcule la velocidad, en RPMs, y la dirección de rotación del engrane 8 de la figura. ¿Cuál es la razón de velocidades del tren? El número de dientes de los engranes son N218, N344, N415, N533, N636, N716, N848. El engrane 2 gira a 1200 RPM y gira en sentido antihorario visto de frente. Solución. La reducción total del tren de engranes se conoce también como el valor del tren, TB. Su definición es la siguiente: valor del tren es la razón de la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Ambas velocidades deben estar en las mismas unidades, sean estas en RPMs, o en radianes por segundo. La velocidad de entrada se refiere al engrane cuya función sea el primer impulsor. La velocidad de salida se refiere al engrane cuya función sea el último impulsado. De la figura del tren de engranes, se observa que el primer engrane impulsor es el motriz 2. De la misma, se observa que el último engrane que es movido, es el engrane 8. Entonces, el valor del tren se plantea como TB, es igual a, omega 2, entre omega 8. Se especifica que ambas omegas están definidas en RPMs. Es también importante definir el concepto de flujo de movimiento. Es la secuencia física, en la que un engrane moverá a otro, y este otro moverá al siguiente. Así hasta alcanzar al último engrane del tren. De esta manera, de acuerdo a la figura, el flujo de movimiento queda establecido de la siguiente manera. El engrane 2 impulsa al engrane 3 por contacto de engranamiento. Este engranamiento provoca una reducción de velocidad entre estos engranes. El engrane 3 mueve al engrane 4 por medio de una unión mecánica rígida entre ellos, equivale a la flecha que une a los engranes 3 y 4. Esta flecha provoca que los engranes 3 y 4 se muevan a la misma velocidad angular. El engrane 4 impulsa al 5 por engranamiento. El engrane 5 impulsa al 6 por engranamiento. El engrane 6 impulsa al 7 por medio de una flecha. El engrane 7 impulsa al 8 por engranamiento. La secuencia del flujo de movimiento es, engrane 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por definición, se puede expresar también el valor del tren como el producto de las etapas de reducción, aquellas donde existe engranamiento. Entonces, el valor del tren será igual al producto de la reducción de velocidad entre el engrane 2 y el 3, con la reducción entre el engrane 4 y 5, con la reducción entre el engrane 5 y 6, con la reducción entre el engrane 7 y 8. En cada etapa de reducción, se plantea en términos de la función de cada engrane. Así, en la primera etapa de reducción, engrane 2 y 3, el impulsor del par es el engrane 2, se coloca como denominador, abajo de la relación. En esta misma reducción, el engrane 3 funciona como impulsado del par, entonces se coloca como numerador, arriba de la relación. La primera etapa de reducción del tren completo, se plantea como N3 entre N2. Aplicando este criterio para el tren completo, tenemos lo siguiente. Valor del tren es igual a, N3 entre N2, por N5 entre N4, por N6 entre N5, por N8 entre N7. Sustituyendo los valores de número de dientes, tenemos que valor del tren es igual a 44 entre 18, por 33 entre 15, por 36 entre 33, por 48 entre 16. El valor del tren es igual a 17.6. De acuerdo a la primera definición, el valor del tren, TB, es igual a omega 2 entre omega 8. Por la segunda definición, el valor del tren es igual a 17.6. Si unimos ambas definiciones, tenemos que omega 2 entre omega 8 es igual a 17.6. Despejando, omega 8 es igual a omega 2 entre el valor del tren, es decir, 1200 RPMs, entre 17.6. Esto es igual a 68.1818 RPMs. Para determinar la rotación del engrane 8, se debe establecer primero que el plano de referencia para observar los giros, es el plano frontal, o plano visto de frente. Recordando que una conexión externa provoca que los giros de los engranes conectados giren en direcciones opuestas, y una conexión interna hará que los giros de los engranes sean en el mismo sentido, observamos que el tren de engranes de la figura, solo se encuentran conexiones externas. Comenzando con el primer engrane impulsor, el 2, se observa que su giro es en el sentido antihorario visto desde un plano frontal. Por la conexión externa que tiene con el engrane 3,
entonces el engrane 3 girará en sentido horario visto de frente. Por la flecha que une al engrane 3 con el 4, este girará en sentido horario visto de frente. Al engrane 5, el 4 lo moverá en sentido antihorario visto de frente. Por la conexión externa del engrane 6 con el 5, el 6 se moverá en sentido horario visto de frente. Por la flecha existente entre el engrane 6 y 7, el 7 se moverá en el sentido horario visto de frente. Por último, y por la conexión externa, el engrane 8 se moverá opuesto al giro de 7, por lo que girará en sentido antihorario visto de frente. Utilizando una referencia de giro de tipo absoluta, el engrane 8 gira en sentido antihorario visto de frente. Utilizando una referencia de tipo relativa, el engrane 8 se moverá en el mismo sentido de giro del engrane 2, no importando su giro absoluto. Si el engrane 2 gira en sentido horario, el engrane 8 también girará en sentido horario, ambos visto de frente. Si el engrane 2 gira en sentido antihorario, el engrane 8 también girará en sentido antihorario, ambos visto de frente. Durante la determinación del valor del tren, se plantearon 4 etapas de reducción. Se observa que el engrane 5 participa en 2 de ellas. La primera con el engrane 4. En esta conexión y reducción, de acuerdo al flujo de movimiento planteado, el engrane 4 funciona como impulsor del 5, el 5 tiene la función de ser impulsado por el 4. El engrane 4 funciona como impulsor, el engrane 5 funciona como impulsado. En la siguiente etapa de reducción, en la conexión del engrane 5 con el 6, se observa que el engrane 5 participa como impulsor y el engrane 6 participa como impulsado. Esto provoca que el engrane 5, en una etapa funcione como impulsado, y en la etapa siguiente funcione como impulsor. Como tiene doble función, de acuerdo a la etapa que se encuentra, matemáticamente aparece como denominador en la primera etapa, luego aparece como numerador en la siguiente etapa. Esto permite su cancelación en términos matemáticos. En términos cinemáticos, esta propiedad indica que el número de dientes del engrane 5 no tiene impacto en el valor del tren calculado. Solo tiene impacto en el giro final del tren. Si el engrane 5 se eliminara del tren, entonces el engrane 6 se conecta al engrane 4. Pero el valor del tren seguirá siendo de 17.6. La única diferencia es que el giro del engrane 8 sería en sentido horario visto de frente. Como conclusión, en la definición del valor del tren, se observa que los términos que aparecen como denominador, son engranes que tienen función como impulsores. N2 impulsor de 3, N4 impulsor de 5, N5 impulsor de 6, N7 impulsor de 8. Los que aparecen como denominador, tienen la función de ser impulsados. N3 impulsado de 2, N5 impulsado de 4, N6 impulsado de 5, N8 impulsado de 7. De aquí se deriva el concepto de valor del tren es igual al producto de los dientes de los engranes impulsados, entre el producto de los dientes de los engranes impulsores.